Muy buenas noches, tengan todos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien, que hayan leído el texto que nos toca hoy para así estar más familiarizados con él. Estamos en un estudio de la carta, la epístola a los tesalonicenses y ya nos vamos acercando al final de la primera carta. Estamos ahora en el capítulo 4 y nos acercamos o iniciamos una sección que tiene que ver con temas principales de esta carta, especialmente porque una de las cuestiones que más se ha mencionado es que al final casi de cada capítulo se habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, y precisamente en el capítulo 4 se hace una introducción en cuanto a ese evento, y también la idea continúa a través del capítulo 5. Vamos a iniciar con lo que es un ruego, una exhortación, un llamado al ánimo que hace Pablo en el versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 les está diciendo: recuerden cómo anduvimos entre ustedes, recuerden cómo fue nuestro comportamiento mientras anduvimos entre ustedes, y así ahora de la misma manera ustedes tienen que conducirse, tienen que caminar. De hecho, es la palabra literal que se utiliza en el griego koiné acá, la palabra que en español dice conduciros, que bueno, ambos son en un sentido figurado la idea de cómo vivir la vida cristiana. Si hablamos de cómo conducirnos, pues claro, no es como conducir un auto o como conducir un carruaje. Tiene que ver con cómo pues dirigimos nuestra vida, y de la misma manera pues la palabra caminar o andar es el sentido que acá se da, y la idea acá es que podamos así complacer a Dios. ¿Quiere usted ser complacente con Dios? ¿Queremos complacer a Dios? Bueno, la forma en que caminamos es importante. Y por supuesto eso no tiene que ver con cuáles zapatos deportivos usted anda, no tiene que ver con que si anda a tacón o anda a zapatos de trabajo, tiene que ver con cómo está usted llevando su vida. Podemos recordar, por ejemplo, Jesús allá en Juan 14:6, ¿qué es lo que dice él? ¿Qué es? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si Jesús es el camino y tenemos que caminar, básicamente tenemos que seguir los pasos de Jesús. El apóstol Pedro nos muestra también en una de sus cartas cuando habla de que Él nos dejó ejemplo de cómo debemos andar para que sigamos sus pisadas. Así que es muy, muy importante que nosotros prestemos atención a esos detalles de cómo Jesús andaba. Quizás muchas veces cuando éramos niños queríamos imitar a alguien que era tal vez importante para nosotros, si era algún personaje de televisión o alguna película, de alguna fábula, algún tipo de personaje que fuera ejemplar. Muchas veces queríamos vestirnos como él, queríamos tener una camiseta de ese personaje, de esa persona, de ese cantante, queríamos seguir ese modelo. Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestro Señor Jesucristo ahora que somos adultos, y tenemos que buscar una forma de andar, una forma de caminar para así poder complacer a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la forma en que Pablo lo dice? Pues precisamente porque él no está exigiendo, él no está pidiendo que hagan algo que él no haya hecho. Él está marcando el ejemplo de cómo ellos se condujeron como apóstol, como Timoteo, como cuál era el otro, Silvano, ¿verdad? O Silas. Ellos anduvieron entre los tesalonicenses de una manera ejemplar. Así que ahora les dice: bueno, así tienen que andar ustedes para poder complacer a Dios. El texto que estaba buscando creo que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a ver,
No, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Así que la idea es, así como Jesús caminó, tenemos que caminar nosotros también. Y luego dice el 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que la idea es la misma. Tenemos que conducirnos, tenemos que caminar, y enfatizo la palabra caminar porque es la que utilizó Pablo. Peripateo, que quiere decir caminar. Acá en el versículo 1, es la única manera de que podamos agradar a Dios. Y bueno, si queremos agradar a Dios, entonces vamos a cuidar eso, pero nótese cómo él aún así refuerza el punto y dice, así abundéis más y más. Es decir, no hay un punto en el cual, digamos, ya me parezco a Cristo, ya soy como Cristo. Siempre hay que abundar más y más y más en nuestro andar como Él. No basta un solo día con ser como Jesús para poder agradar a Dios. Es algo que todos los días, conforme comenzamos y damos el primer paso fuera de nuestra cama, bueno, desde ahí tenemos que ir reflexionando en cómo vamos a andar de una forma semejante a Jesús. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, es decir, a través del Señor Jesús. Esto pudiera ser, ya sea, algunos interpretan el hecho de que el Señor Jesús dijo estas palabras a las cuales está refiriendo Pablo mientras estuvo en el ministerio, pero otros, a su vez, pues también lo interpretan como el hecho de que la función apostólica representando a Jesucristo, pues de esa misma forma estaban bajo inspiración dando enseñanzas que son a través de el Señor Jesús. Aquí la preposición utilizada es día, la cual, como hemos dicho en otros momentos, es como pasar a través de algo. Así que cuando se daban estas instrucciones, pues todas estaban en completa armonía con la forma en que Jesús se hubiera conducido. Sigue diciendo, pues la voluntad de Dios es, ¿qué quiere Dios de mí? Podemos preguntarnos en esta tarde, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Él me da mandamientos? Juan, cuando habla en una de sus cartas, dice que tenemos mandamientos de Dios y que esos mandamientos no son gravosos. Entonces, no está diciendo que sean fáciles de seguir, pero ¿por qué no son gravosos? ¿Qué es lo que Dios espera a través de esos mandamientos que hemos recibido? Bueno, aquí se nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, dice, que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que podemos ver aquí varias enseñanzas. Número 1, Dios tiene un propósito en sus instrucciones. Y estas instrucciones tienen el propósito de ¿qué? De llamarnos a la santificación, es decir, de separarnos para ponernos a servir a Dios. El propósito de las instrucciones de Dios es ponernos en una posición espiritual distinta en la cual no seamos como éramos antes de venir a Cristo. Esa es la idea de santidad, ser puesto en un lugar aparte para el servicio, para la gloria de Dios. Así que cuando Dios nos da estas instrucciones, nos va a ir santificando a través del cumplimiento de ellas. Podemos recordar Jesús orando por esto. Si usted recuerda en Juan capítulo 17, versículo 17,
El Señor Jesús, antes de ser arrestado, estaba orando por sus discípulos y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la idea es, si la palabra de Dios es la verdad y la verdad santifica, estas instrucciones son palabra de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de las instrucciones? Santificarnos, ponernos en una situación en la cual nosotros, siendo seleccionados y puestos aparte, podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Así que, ¿cómo complacer a Dios? Bueno, llevando a cabo estas instrucciones, porque el mismo Jesús estaba orando por eso. Así que aquí vemos cómo la doctrina apostólica tiene un 100% de relación, compatibilidad con la doctrina de Jesús. Si le hiciéramos el ADN a la doctrina apostólica, no sería como en esos programas que dicen, felicidades, hay el 99.9% de posibilidad de que ella sea la hija de él. Bueno, no, cuando vemos la doctrina apostólica hay un 100% de compatibilidad con la doctrina de Cristo siempre. Primero, porque esas instrucciones fueron dadas a través del Señor Jesús, y después porque la voluntad de Dios y la santificación, aquí vemos que es lo mismo por lo cual Jesús oró, 100% de compatibilidad. Ahora, algo interesante lo vemos dentro de esos propósitos, es en el versículo número 4, ya que dice, cada uno de vosotros sepa tener su propio, ¿qué? Esposa en santidad y honor. Es muy interesante por el hecho de que esta traducción en la Reina Valera pues es un poquito defectuosa, o quizás no es la más apropiada. Cuando verificamos los escritos en el idioma que esto se escribe, vamos a ver que la palabra que tradujeron como esposa nunca más es traducida como esposa. Esta es la única ocasión que se traduce como esposa, y es una palabra que quiere decir vaso. Cada uno tenga su vaso entonces en santidad. ¿Y en qué otras situaciones podemos oír acerca del vaso? Bueno, voy a pedirle ayuda a algunos de ustedes. Por favor, alguien vaya a Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. O también alguien vaya, por favor, a Romanos 9, 21 al 23. ¿Quién los tiene por ahí? Segunda de Corintios 4, 7. Por favor. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de qué? Pues del evangelio, ¿verdad? Del mensaje de salvación y de toda esa gracia que se nos ha depositado a nosotros. Entonces, ¿cómo se le llama al cuerpo? Bueno, la idea es nuestro vaso de barro es frágil, luego dice que hemos sido atribulados, pero no destruidos, creo que eso, por lo menos por ahí va la idea. Pablo empieza a mostrar cómo en diferentes ocasiones los apóstoles y su equipo de trabajo han ido a través de dificultades, pero ellos continúan, cómo su cuerpo se va desgastando, pero ellos siguen. Bueno, esa es la idea del vaso de barro, pero el tesoro que está es pues el evangelio, ¿verdad? La gracia de Dios, la fe, el sistema de salvación que se nos ha encomendado como cristianos. Así que ese es un ejemplo del uso de la palabra vaso, que por algún motivo que no podemos entender, quizás como una interpretación a lo que se viene hablando de que no haya concupiscencias, fornicación, el traductor pues se vio inclinado a pensar que esposa iba a ser una buena traducción, pero la traducción literal es un vaso, refiriéndose al cuerpo humano como tal. Byron. Mirando la Biblia ya en Reina y Valera iba cabeceando, ¿verdad? Pero el mejor término de traducir es vaso, porque también por lógica, si alguien estaba soltero, no tiene sentido este versículo. O sea, me aparto de fornicación solo cuando tengo esposa. Solo si estoy casado. Entonces, Sí. no tiene mucho sentido, es mejor
claro, claro. Es un problema de un fallo en la traducción. Claro, y además el término es neutro, no es ni siquiera femenino en el griego. Entonces, hay muchos problemas para esa interpretación. Repito, quizás se vio inclinado por esas palabras que están alrededor y bueno, seguro la esposa. Pero el término no es guné, el término acá es skeuos, si no me equivoco, el cual quiere decir vaso. ¿Quién tiene Romanos por ahí 9, 21 al 23? ¿Nerita? No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ok, entonces ahí está nuevamente hablando de vasos, ¿verdad? Ese es el término que debería estar acá. Así que la idea es, cuando se habla acá de la santificación, estar... ¿Qué dice el 22? No, así está bien, así está bien. Entonces vemos que la idea es que cada uno se mantenga su cuerpo, su ser, apartado de la fornicación, apartado de la concupiscencia, etcétera, ¿verdad? Hermana Cristel. Ok. Tiene una Biblia de las Américas con notas. ¿Y cómo se la quito? ¿Cómo dice ahí? Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso que es santificado, Ok, no en pasiones degradantes. ok, muy bien. Entonces vemos que no fue una ocurrencia mía, ¿verdad? De, ay, Andrés, se cree más, ¿verdad? Que los que tradujeron la Reina Valera, ellos sí estudiaron, son eruditos del idioma. Bueno, yo no soy un erudito definitivamente, estoy muy lejos de eso. Pero comparaciones como la Biblia de las Américas nos deja ver que vaso es una traducción bastante apropiada. Así que ahora, si usted está casado, tenga a su esposa en santidad también. Es decir, no, como dice Byron, el término vaso es el adecuado, pero no quiere decir que porque usted se ocupa solo de usted, entonces ya usted va a descuidar la salvación de su esposa. Es decir, la traducción es inadecuada, pero igual los maridos debemos de luchar por la salvación de nuestra esposa. Hay otros textos como Efesios 5, del 25 en adelante, donde nos muestra que el propósito de Dios es que amemos a la esposa y así como Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, para alabarla, etcétera, pues los maridos debemos de amar así a las esposas también. Así que, pues, aunque quizás no es el término aquí más adecuado, no venga ahora a decir, ya como ahí es vaso y es algo individual, entonces allá mi esposa lo que haga con su vida y yo con la mía, esa no es la idea tampoco, ¿verdad? El marido tiene el rol de liderazgo de conducir a la esposa hacia el cielo, debe ser una de nuestras metas. Y ellas, al confiar pues su sumisión a la autoridad del marido, pues estamos en deuda con ellas, ¿verdad? Si ellas han llegado a ese punto de gentileza, de obediencia hacia Dios primeramente, pues debemos de cumplir un buen rol como esposos. Pero, como digo, eso es ajeno a lo que este versículo está tratando de decir. Hay otros textos que respaldan ese tipo de enseñanzas. Si seguimos por acá, usted se puede preguntar, bueno, ¿qué es la fornicación? Ya eso lo hemos hablado en otros momentos. La fornicación es un término amplio. El término fornicación no solamente tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, como normalmente se utiliza el término en español, el término en griego es el término porneia, que es toda una sombrilla, todo un saco, si usted lo quiere llamar así, que alberga muchas relaciones sexuales ilícitas. Entonces, cualquier tipo de relación sexual ilícita calza en esta palabra que se traduce acá como fornicación, y por eso es algo completamente ajeno a los cristianos, que debemos de ser como santos, según esto que dice aquí. Ahora,
usted se puede hacer la pregunta en esta noche, ¿será que conozco a Dios? ¿Cómo sé yo si conozco a Dios? Bueno, usted lo puede saber respondiendo esa pregunta con el versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Definitivamente habían gentiles aquí en la iglesia de Tesalónica. Ya usted había leído en el capítulo 1, versículo 10, versículo 9, cómo ellos habían pasado de los ídolos al Dios vivo. Pero estos gentiles que están acá sí conocen a Dios, y porque lo conocen es precisamente que van a andar apartados de esas pasiones de concupiscencia. Ahora usted dice concupiscencia, ¿cada cuánto uso esa palabra yo en la semana? Bueno, básicamente son tentaciones, son anhelos internos apasionados de su corazón, son todos aquellos pensamientos impuros que lo conducen a usted a precisamente las inmoralidades sexuales. Recuerda a Jesús quizás allá, creo que es en Mateo capítulo 5, versículos del 30 en adelante, si no me equivoco. Vamos a verificar, podemos ir allá, dice Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No anden en pasiones de concupiscencia, no anden deseando mujeres y tampoco hombres en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese galán que usted puede llegar a codiciar de la televisión, de su trabajo, de la calle, o esa mujer que usted vuelve a ver y que le puede robar el sueño, bueno, también lo puede o la puede enviar al infierno completito, porque usted se está dejando llevar por las pasiones de concupiscencia que la inmodestia o el mal controlamiento de su mente le está llevando a tener con esa persona. Así que conozco a Dios, bueno, entonces no ando con mis mentes pensando en concupiscencias. Y esto pues tiene que ver también con el material que consumimos en redes sociales, en la música. Si usted se pone a ver, hay muchos cantantes que cantan y honran las concupiscencias de la carne, de la mente, de todos tipos. Bueno, si usted conoce a Dios, no puede acercarse a ese tipo de cosas. Esa es la respuesta de cuando nosotros nos preguntamos, ¿conozco a Dios? Bueno, vamos a estarnos alejando de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque debemos de tener nuestro vaso en santidad. Luego seguimos leyendo, dice que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, ni os hemos dicho, como ya os hemos dicho y testificado. Así que esto era algo que ya ellos tenían en mente. Muchas veces nosotros llegamos a olvidar las barreras que hay también entre ser hermanos y los límites que debemos de poner entre nuestro comportamiento. A veces podemos agraviar hermanos por la forma en que les hablamos, por los abusos de confianza que podemos llegar a cometer, o incluso por caer en carnalidades donde celos, iras, contiendas vienen a hacerle daño a la familia espiritual. Pero recuerde, si eso llega a suceder, ¿quién es el que va a vengar eso? Si el hermano es espiritual, no lo va a hacer él mismo. El que se va a encargar es Dios. Y si Dios viene a vengar algo contra nosotros, ¿en qué posición nos pone eso? Pregunta abierta. Si Dios viene a ser vengador de que nosotros seamos, como dice acá, agravío o engaño a nuestro hermano, ¿en qué posición nos pone eso? En una posición, perdón, no espiritual, de enemigos de Dios, básicamente. Yo no ejecuto venganza contra mi esposa porque la amo, estamos en armonía, ¿verdad?
Eso sería algo contrario a la naturaleza de la unidad. Entonces, si Dios viene a vengar algo en mi contra, pues me pone en la posición de enemigo de Dios. Entonces, conozco yo a Dios, soy amigo de Dios, soy partícipe de la comunión con Dios. Bueno, parte de lo que tengo que dejar de hacer es ser agravio a mis hermanos y, como dice acá, no andar engañando tampoco en nada. Nelita, levantó la mano. ¿No? Es que la había así, ¿verdad? Ella está con una duda ahí, Nelita. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios hasta ahora? ¿No? Muy bien, qué dicha. Me han dicho que sí, que una queja me meto en problemas. Sigue diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Usted ha escuchado muchas veces quizás, es que yo tengo un llamado de Dios, yo tuve, el llamado de Dios es otra pregunta que nos podemos hacer viendo este texto. ¿He sido yo llamado por Dios? Bueno, la pregunta es si Dios nos llamó. Dios tiene un llamado para cada persona. Ahora, ¿es ese llamado un llamado sobrenatural? ¿Es un llamado de una voz que escuché? ¿Es un llamado que se da por medio de un sueño? ¿Es un llamado que se da por medio de una revelación, así, un éxtasis que me llega a la mitad del día? No. Acá se nos dice que Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a través del Evangelio. Esa es la forma en la que Dios nos llama. Así que cuando usted tenga que hablar de que Dios le ha llamado, no tenga miedo en decir que sí, Dios me ha llamado. ¿Pero a qué lo llamó Dios? A vivir en santidad. Entonces, claramente eso pone una regla a la par suya, porque es más fácil decir, Dios me llamó con un sueño que tuve y nadie puede venir a comprobar ese sueño. Pero si usted dice, Dios me llamó a santidad, entonces los ojos van a estar en usted a ver si está viviendo en santidad. Si usted la está viviendo, no va a tener problema alguno. Si usted no atendió ese llamado y asume haberlo tenido, pues ahí sí va a estar en problemas. Y si Dios lo llamó y usted no atendió el llamado, pues tampoco va a poder gozar de la recompensa final. Seguimos. Vea lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuál estamos? Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que la otra lección de esta noche es cuidado con lo que desecha. Estamos en un tiempo donde el mundo tiene de moda las 3 R's, ¿verdad? Reciclar, reutilizar y ¿cuál era la otra? Reducir. Y lo que no entra en esas 3 categorías, ¿qué se hace? Se desecha, se bota, se desestima como basura. Bueno, asegúrese que su basura vaya al lugar adecuado, pero también asegúrese de no desechar aquellos consejos que Dios le está dando. Porque cuando usted deseche estas instrucciones, usted no está desechando al predicador que dio el sermón del domingo. Cuando usted llega y pone el radio con la música vulgar o llega y ve las cuestiones en la televisión que no tiene que ver, o usted vive de una forma que no es honrosa delante de Dios, usted no está deshonrando a su mamá que le dijo, busque la santidad. Usted no está deshonrando al predicador que dio la clase, el sermón. Usted no está deshonrando a los hombres, usted está desechando a Dios. Así que mucho cuidado cada vez que desecha, cada vez que se desatiende de algo para tirarlo a la basura. Cuidado que espiritualmente no esté también enviando toda la papelera de reciclaje para eliminarlo pronto. Ahora tuve que eliminar un montón de información en el celular que está grabando porque ocupábamos espacio. Bueno, no haga ese espacio en su vida para meter basura y que esto sea quitando las instrucciones de Dios. Porque eso es lo que va a terminar teniendo, solamente basura. No deseche lo valioso.
Usted no llega y tira su celular así al basurero, ¿verdad? Normalmente, digo yo, no sé, tal vez si usted tiene mucho dinero lo haga, creo que ninguno aquí. O usted no llega y bota la billetera con los documentos ahí al basurero. ¿Por qué? Por la importancia que tiene. Así igual no podemos desechar las instrucciones de Dios. Seguimos. Ahora vamos a entrar en una parte del versículo 9 al 12, en la cual se da un ánimo a los tesalonicenses. Del 1 al 8 estuvimos viendo muchas exhortaciones, estuvimos viendo muchos ruegos, muchas instrucciones que se hagan, apártense de esto, mantengan esto, hagan esto otro. Ahora vamos a ver que del 9 al 12 van a venir pues algunas cosas positivas para los tesalonicenses, algún ánimo también. No olvide que Pablo se encuentra en medio de una congregación que estuvo por poco tiempo y él está preocupado porque no se pierdan y él lo que está a través de la carta es animándolos y a la vez corrigiéndolos para que fortalezcan sus debilidades doctrinales o de conducta. Así que ahora les dice, vea, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Por qué Macedonia? Bueno, recuerde, Tesalónica era la capital de Macedonia, así que en toda la región, como si dijéramos aquí en San José, la capital es San José Centro. Entonces podríamos venir a ser casi que semejante a Tesalónica, ¿verdad? Estamos en la capital de la provincia y pues ellos habían sido de influencia para toda la provincia. Así que por eso se menciona Macedonia. Dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí la otra lección práctica es que no hay límite para amar, hermanos y hermanas. No hay límite para amar. Siempre se puede amar más y más. Yo le digo a mi esposa que la amo y al día siguiente yo le digo, amor, te amo más que ayer, y ella se pone toda feliz. Bueno, entre los hermanos, en la forma práctica, tenemos que hacerlo también, amarnos más y más. ¿Y adivine qué? Y más. No hay un límite para el amor. El amor no es algo que va a ocupar espacio en este lugar donde nos reunimos y que digamos, no, ya tenemos tanto amor que no cabe más. Bueno, casi que así deberíamos de sentirlo, pero no es algo posible, porque el amor no es algo que se toca, es algo que se vive. Y según la medida del amor, si estuviéramos haciendo una receta, o como cuando le dicen, bueno, échele un poquito de sal, bueno, échele abundante agua, bueno, aquí es échele amor y más amor y más amor, y esa iglesia va a ser una iglesia feliz. Ya ellos estaban siendo ejemplares en eso. Ya ellos habían aprendido del amor de ¿quién? El máximo ejemplo. Él dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y usted puede anotar por ahí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que vea lo que dice, primera de Juan 4, 20, dice de la siguiente manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Dios nos ha enseñado a amar, Él nos amó tanto, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Muy bien, y cuando dice que dio a su Hijo unigénito, ¿qué quiere decir eso? ¿Perdón? Cuando da su único Hijo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está detrás de esa frase? Dios dio a su único Hijo. ¿Qué es eso? Dio lo más grande que tenía, pero ¿de qué manera lo dio? ¿Cómo ofreció Dios a su Hijo por nosotros, para que fuéramos salvos? ¿Qué implica detrás de Dios a su Hijo? Bueno, implica que dejó su gloria, nació de una virgen,
pasó pobreza en su familia, tuvo que crecer, aprender a caminar, aprender a comer, pasar hambre, dormir en lugares donde era en tiendas algunas veces y a veces en una piedra, con una piedra como su almohada. Dar a su hijo quiere decir que fue escupido, fue abofeteado, fue crucificado, murió como un criminal. Eso es que dio a su hijo. Lo decimos así de corrido fácilmente, pero es todo el plan de salvación básicamente está resumido en Dios a su hijo con respecto al evangelio de Jesús. En esa Dios a su hijo se está resumiendo todo el ministerio de Jesús: vida, muerte, sepultura, resurrección. De esa manera es que podemos todos ser salvos y no perdernos. Así que hemos experimentado el amor de Dios, sí, un amor de darnos a otros. Entonces es lo que tenemos nosotros que vivir. Lo aprendimos de Dios. ¿Cómo Dios nos amó? Dando a su hijo. ¿Cómo nosotros amamos a nuestros hermanos? Dando, sirviendo, actuando. Y no solamente el domingo en la mañana dándole la palmada en la espalda. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué me dice Prix? ¿Cómo va todo? No, yo espero que Prix tenga una buena connotación, así como me enseñaron, ¿verdad? Porque ya quedó grabado ahí. Pero no solamente eso, va más allá, sino en el estar ahí, estar para servir, estar dispuesto a veces a salir de mi comodidad y decir, bueno, me costó ganarme este dinero, pero mi hermano lo ocupa más que yo. Voy a ayudarle, voy a estar ahí para él o para ella. O bueno, estoy corto de tiempo, pero esta hermana que es adulta mayor ocupa ayuda con esto. Yo voy a darle de mi tiempo para servirle. O hay muchas maneras en las que podemos amar. Y adivine qué, tenemos que amar más y más y más. Seguimos. No hay límite para amar entonces. Y dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad en nada. ¿A qué le parece que se está hablando acá? ¿Qué puede entender usted de estos versículos? ¿Por qué cree que Pablo los está diciendo? Le voy a dar una pista. Ya pasó de dar un halago a dar otra vez instrucciones. Y estas instrucciones tienen que ver con el tema siguiente en el capítulo 4, de los versículos 13 al 18, que se relacionan con la venida del Señor. ¿Por qué cree usted que en los versículos 11 y 12, Pablo les dice, procuren tener tranquilidad, ocúpense de sus negocios y trabajen con sus manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada? ¿Cuál cree usted que puede ser algún motivo en cuanto a la venida de Cristo por la cual Pablo tendría que decir esto si ellos estaban mal informados con respecto a ese día? Ellos conspiraban de que definitivamente ellos creían que la venida estaba muy cerca. Bueno, se los voy a poner así. Hace poco hubo un movimiento que estaba esperando la venida del Señor, ¿verdad? En un bosque, creo que fue, y las personas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron esas personas? Claramente fueron defraudados, ¿verdad? No vino el Señor el día que alguien predijo, no sé por qué creyó que podía predecir lo que Pablo mismo no pudo decir, ni el Señor mismo pudo decir en su ministerio, pero esa persona creyó que lo podía decir. ¿Pero qué hicieron esas personas? Vendieron todo lo que tenían, dejaron su trabajo, ¿qué más? Se desocuparon de muchas responsabilidades. Bueno, en el caso de los tesalonicenses se cree que un caso semejante era lo que estaba sucediendo. Algunos de ellos decían, bueno, ya viene el Señor, ya va a venir el Señor, no me voy a complicar, voy a andar solamente con lo que yo ocupe, alguien más me va a ayudar a satisfacer mis necesidades, si fuera el caso.
De hecho, usted va a ver en 2 Tesalonicenses 3, no voy a hacer la explicación porque para eso vamos a llegar a ese texto, pero vea lo que dice el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de la manera en que debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos, dice, de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, sino que no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué qué? Tampoco coma. Eso está en 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Si alguno no quiere trabajar, que coma. Pablo lo que dice en la segunda carta es: yo les di ejemplo, no les pedí nada, queríamos que aprendieran a trabajar, y aquí lo que les dice es: trabajen con sus propias manos, hagan lo que les mandamos, no se anden de forma honrada, condúzcanse de forma honrada para con los de afuera, y así no tengan necesidad de nada. ¿Qué pasaba con los que no trabajaban? Andaban con necesidad, andaban comiendo, dice en la segunda carta, comiendo el pan de balde, es decir, yo llegaba donde aquel hermano, aquella hermana y comía el desayuno, en la tarde me iba donde otro hermano, otra hermana, comía el almuerzo, luego pasaba a tomar café donde Cristel, luego me iba allá donde Priscila Ortiz y terminaba de cenar y así me pasaba la semana. Bueno, eso es completamente lo opuesto a lo que aquí dice. Si no quiere que le falte nada y usted está en la posibilidad de hacerlo, hay que trabajar. Hay que trabajar. El que puede trabajar y no lo hace, pues simplemente que no coma porque se está conduciendo de la forma en que esa persona quiere vivir. Y si no quiere obtener nada, no va a obtener nada. Si quiere obtener algo, tiene que buscarlo. Entonces, el problema que se estaba dando es, decían, bueno, la venida del Señor está cerca, vamos a aprovechar y nos vamos a desocupar de las cosas. Entonces empezaron aquí dice, conducirse honradamente. En la segunda carta dice, no anden desordenadamente. Aquí dice, para que no le falte nada. Y la idea que usted ve en la segunda carta es muy similar. Incluso dice que el que no trabaja, que no coma. Es decir, si usted trabaja, llena sus necesidades. Si usted no trabaja, no la llena. Y tampoco hace bien muchas veces andar, por así decirlo, alcahueteando a los ociosos, porque ser ocioso es precisamente una cuestión pecaminosa, como acá se puede ver. Así que ese era el caso. Pablo les da indicaciones, luego les anima, ustedes tienen amor, sobreabunden más y más, y luego otra vez, pero hay algunos que tienen que ir a trabajar. ¿Tienen manitas? Úsenlas para servir. ¿Quieren comer? ¿Quieren que no les falte nada? Trabajen. Esa es la forma en que el ser humano desde Adán le ha tocado ir viviendo y es la forma en la que llega la comida a la mesa. Así que luego vamos a ver que se habla de la venida del Señor en los versículos 13 al 18, pero note lo siguiente, todo esto que vamos a leer del 13 al 18 tiene dos propósitos muy importantes. Número uno, combatir la ignorancia. Usted lo va a ver en el versículo 13. Y número dos, dar palabras de aliento. Eso lo ve en el versículo 18. ¿Cuáles son las dos? Combatir la ignorancia y infundir aliento. Vea lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, y quieren combatir la ignorancia, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que, ¿qué? Los que no tienen esperanza. Ahí a la par anote Romanos 8:21
y Efesios 2:12. Y la esperanza tiene que ver con estar en Cristo, por supuesto. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no están en Cristo. Los que están en Cristo sí la tienen, de esa promesa de conocer a su Creador, de esa oportunidad de ir al cielo, de encontrar la salvación, de no tener llantos, ni sufrimientos, ni ninguna de las promesas que se le dan a los cristianos, de ir a un lugar donde está Jesús y habitar con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Recuerde que la esperanza es un pensamiento futuro de aquello que está por venir. Y mientras eso que está por venir llega, yo mantengo esa esperanza confiando en que va a llegar a esa situación que es positiva para mí. De modo que aquí se habla de dos personas o de dos grupos principales que tenemos que tener claro para evitar confusiones más adelante. Se habla de los que están vivos y se habla de los que están durmiendo. Esas son las dos poblaciones. Claramente, dormir o los que duermen, que es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una figura de lenguaje que se usa para reemplazar otra palabra que es más fuerte. Por ejemplo, en vez de decir los que están muertos, que dice los que duermen. ¿Por qué? Porque detrás hay un significado espiritual de que no se están perdiendo nada. La idea de los tesalonicenses es: ya viene el Señor, ya va a llegar, y los que se murieron se van a perder esa venida. Entonces Pablo dice: no, queremos quitar esa ignorancia. Y él va a explicar por qué ellos no se van a perder de nada. Pero ellos no son tampoco como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, el hecho de que alguien muera en el cristianismo no tiene por qué provocar tristeza. Voy a explicarme. Claramente nos va a hacer falta esa persona, la vamos a extrañar, las vivencias ya no se pueden repetir, no está ahí la persona, pero usted sabe que si esa persona estaba en Cristo, yo no voy a estar triste porque no le voy a ver nunca más. Yo puedo volver a ver a esa persona. Si murió en Cristo, lo que tengo que hacer es seguir precisamente el camino de Cristo y vamos a llegar al mismo lugar final. Así que esa es la idea que tiene Pablo. Quiere quitar la tristeza que tenían los tesalonicenses porque algunos ya habían dormido, según el eufemismo que se usa. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunto, ¿lo creemos aquí en esta noche? Sí, amén, claro que lo creemos. Así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, les está diciendo: no se preocupen, ya durmieron. Bueno, Dios los va a traer con Jesús. Listo, problema resuelto. No se entristezcan, no crean que ustedes no se lo van a perder y que ellos se lo perdieron. Por el contrario, Dios los va a traer con Jesús también. Ahora, sí hay algo muy interesante de este pensamiento que tenían los tesalonicenses, que quizá lo hemos perdido demasiado. Y por perder ese pensamiento tesalonicense, quizás es que a veces nos relajamos un poco en nuestra vida espiritual. Y es que ellos decían: ya viene el Señor, no trabajemos. Ellos pensaban que el Señor iba a venir en su tiempo. Hoy en día el pensamiento es: el Señor no viene, tengo que trabajar, todavía no viene en mi tiempo. Entonces, ambas partes debemos de aprender del otro. Los tesalonicenses necesitaban trabajar y esperar la venida del Señor. Nosotros necesitamos trabajar y esperar la venida del Señor. No podemos andar por la vida pensando: no, el Señor no viene hoy. Todavía no viene, luego me arrepiento. Aún no viene el Señor, todavía hay chance para fortalecer después mi cristianismo, para tomar algún trabajo en la iglesia, para servir a Dios, para hablar de Cristo. Después lo hago. Esa no es la manera en que podemos vivir. Debemos de tomar la parte buena de los tesalonicenses y es tener presente que sí, el Señor puede venir hoy mismo. Ya no con tristeza, porque tenemos esta carta que nos dice: no se entristezcan, así como Dios resucitó a Jesús, los va a traer a ellos con Cristo.
Pero debemos de estar pendientes que ojalá hoy venga el Señor, sí, que venga hoy. Es es el momento más importante de nuestra vida después del bautismo, el encuentro con el Señor. Así que creo que eso es importante de resaltar. A veces tenemos esa contraparte de los tesalonicenses. Trabajamos mucho y esperamos poco al Señor. Tienen que ser parejo las dos cosas. Mientras trabajamos, pensar, uy, ya, en vez de pensar, uy, ya es la hora de almuerzo, uy, tal vez ya es la hora en que viene el Señor y no tengo ni que salir al almuerzo, ¿verdad? Estoy llevándolo a límites que quizás en el diario vivir vamos a quizás desear ese almuerzo, pero en el cielo no ocupamos comida. Hermana Cristel. Uh-huh. Se nota la diferencia en Claro, hay diferencia, claro. mayormente lo que gobernaba en ese lugar era la tranquilidad, era paz, Uh-huh. porque uno sabe que cuando un hermano sabe cuál es, Uh-huh. cuando un hermano muere en el Señor, uno sabe, uno obviamente pues, lo va a extrañar porque siente melancolía, siente tristeza de que no lo va a volver a ver en mucho tiempo, no lo sabemos, pero hay esperanza de que lo vamos a ver. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace sentir a uno esperanzado, digamos. El ejemplo de las personas. Uh-huh. Claro. Por eso no hay tantas lágrimas. Hay como una sensación de tranquilidad y paz. Ya llegó a la meta, dice uno, ¿verdad? Hasta uno hasta siente, digamos, ese deseo de lograr lo mismo. No quisiera morir, sino que llegar a ese momento sabiendo que Claro, claro, buen comentario, es completamente distinto. Un funeral donde la persona que murió son cristianos y los asistentes también son cristianos. Porque he estado también en funerales donde aunque si la persona puede haber sido cristiana, pero si los asistentes no entienden esto porque están en la ignorancia de la cual querían sacar a los tesalonicenses, usted los ve como si estuvieran en el peor lugar del mundo. Ya ellos llegaron a donde querían llegar. Ya llegaron a la meta, se adelantaron, nada más. Pero sí, es distinto el funeral de un cristiano que el de un no cristiano, claro. Por eso Pablo en el versículo 13 dice, no son como los otros, que ¿qué? No tienen esperanza. Los cristianos sí tienen esperanza. Ahora vea el versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Una vez más es en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados, ¿se acuerda? Palabras de aliento, los unos a los otros con estas palabras. ¿Quiere usted darle aliento a un hermano, una hermana? Nos vamos a reunir con el Señor, ahí vamos a estar, vamos a vernos en las nubes. Si no nos vemos el fin de semana, nos vemos allá con el Señor. Muy bien, esto es precioso. Allá me voy a encontrar con mi mamá o con mi papá o con aquel que fue tan amigo mío tantos años, aquel que se bautizó el mismo día que yo, el que me bautizó ya no está, pero allá me lo voy a encontrar. Qué bonito va a ser decirle, vea, si lo logré, usted vio el inicio y ahora me ve en esta otra etapa, no sé. Pero el hecho de reunirnos con el Señor es algo que debe de alentar.
Ahora, hay varias cosas que quiero mencionar aquí brevemente para que entendamos bien este texto. Número 1, recuerde que Pablo está hablando de dos grupos, los que duermen y los que no duermen. Así que muchos han venido a atacar la inspiración de este texto y decir, entonces Pablo, ¿qué? No sabía si iba a estar vivo o muerto, y ahí puso que iba a estar en la venida del Señor, y entonces, ¿qué? Se equivocó, ¿verdad? La escritura falló o algo pasó ahí. Porque él dice, los que hayamos quedado, y el Señor no ha venido todavía y Pablo ya no queda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, claramente hay dos grupos, los que duermen y los que están vivos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Simplemente identificarse con el grupo en el que él está mientras está vivo. Entonces él habla del grupo en el que está. Él no va a decir los que dormimos, porque él no está en el grupo de los que duermen. Esos eran los que causaban tristeza por la ignorancia de los tesalonicenses. Y ahorita no tengo los textos aquí a mano, pero usted los puede agarrar de tarea. Y en la primera, tanto en la primera como en la segunda carta a los Corintios, creo que es en 1 Corintios 15, y en la segunda carta, no recuerdo dónde están las coordenadas, donde Pablo habla de que sería resucitado también, juntamente con los muertos. Así que Pablo no era que ignoraba que él podía estar muerto a la hora de la venida del Señor Jesús. Aquí en Tesalonicenses simplemente se está identificando con el grupo al cual pertenece en el momento que escribe. Y como él no sabe el momento de la venida del Señor, puesto que es lo que sigue en el capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Es decir, él no podía asumir si sí iba a estar vivo o no iba a estar vivo, él simplemente se identifica con el grupo en el cual está. Número 2, quiero aclarar de este texto la palabra parusía. La parusía, que es la palabra en griego para la venida del Señor, usted la va a encontrar también en el versículo 3.13, o aquí tengo la nota de el versículo 3.13, la venida dice ahí también, sí. La palabra parusía es una palabra muy, muy importante. ¿Por qué? Porque secularmente, cuando esta palabra se utilizaba, la palabra que se traduce como venida para la venida del Señor, era una palabra que iba a indicar la llegada victoriosa, ya fuera de un rey o de alguna deidad, en el caso de aquellos que seguían dioses paganos. Entonces, esa venida era algo que se estaba esperando con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque era precisamente para la llegada de un rey que fuera a visitar una provincia, que fuera a algún lugar, que volviera de alguna excursión, lo que fuera, o bien en las mitologías, la llegada de alguna deidad. Y finalmente quiero aclarar también acá el arrebatamiento, versículo 17, dice acá que seremos arrebatados. En la doctrina del arrebatamiento, hoy en día está completamente alejado de lo que Pablo dice acá en la palabra de Dios, donde él está hablando del arrebatamiento. ¿Qué creen muchos que va a ser el arrebatamiento? Que están las personas y que de la nada van a quedar las ropas ahí, los carros se van a volver locos porque se quedaron sin chofer, y algunos se quedaron, y si estaban en el rapto, que es como le llaman muchos, en ese rapto, si no se fueron, bueno, les va a tocar pasar una gran tribulación y después ver qué les pasa con el anticristo y luego un reino de 1000 años. Pero aquí no dice nada de eso. Aquí dice que vamos a ser arrebatados y no es nada que sucede en los secretos, algo público. Aquí dice que con voz de mando, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, perdón. Bueno, sí, también dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La idea es, todo el mundo se va a dar cuenta. No es algo que sucede ahí en lo secreto y de la nada. Yo llamé, Priscila, está aquí. Qué raro, las ropas se quedaron ahí, yo me quedé en el rapto. No, aquí dice que el Señor va a venir y todo el mundo se va a dar cuenta porque viene con voz de mando, con trompeta de Dios y viene con autoridad. No es algo secreto que va a suceder. Y esto va a ser algo que nos va a llevar al pueblo de Dios, a la presencia de Cristo, y ahí se acabó el asunto. Pablo no menciona ningún reino de 1000 años,
Pablo no menciona ninguna gran tribulación, ningún Armagedón, ningún anticristo por ahí gobernando el mundo. Acá Pablo está dando las coordenadas de cómo va a ser ese momento. ¿Y eso qué tiene que hacer? Causarnos precisamente aliento. ¿Quiere volver hoy a su casa? Vaya con aliento, vaya contento, vaya feliz, que va a haber un momento donde las preocupaciones que usted trajo a las oraciones de hoy, que va a haber un momento donde esas cosas que le provocan dolor de cabeza, esas cosas que lo hacen a usted atribularse porque no puede con ellas, ya ni siquiera van a estar, porque el Señor va a venir, y si usted está vivo, va a ir con los vivos, y si usted está muerto en ese momento, el Señor lo va a poner con el Señor Jesús, Dios lo va a poner con el Señor Jesús, y usted no se va a perder ese momento. No hay razón para entristecerse. Así que salgamos por esa puerta hoy, alentados, felices, sabiendo que Dios nos hizo un llamado a la santidad, que tenemos que trabajar con nuestras manos para que no nos falte nada y que necesitamos salir de la ignorancia para más bien estar alentados. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas gracias por esta noche. Vamos